Y cuando la pones, resulta que funciona y resulta que lo que pasa es que al día siguiente mucha gente asustada porque de repente ha habido 3,5 millones de espectadores que se han dado cuenta que las eléctricas te están haciendo el trilero todo el día. Entonces cuando se dan cuenta de eso dicen, hostia, oye, el chico este que tenéis los domingos por la noche, ¿qué no ha entendido de la película? Y ahí es cuando la única fuerza que tenemos nosotros es que nos ve mucha gente. No tenemos más. Si a nosotros nos tuviésemos unas audiencias paupérrimas, a nosotros nos hubiesen pegado una patada en el culo que hubiésemos acabado, vamos, en Mauritania. O sea, estaríamos fuera del circuito. Lo que pasa es que el sistema también acaba siendo a veces muy perverso. A mí una vez me explicaba José Luis San Pedro, que seguramente es el tío más sabio que yo he conocido nunca. Él decía que, porque yo le hablaba de los bancos y tal, y él empezó a criticar a los bancos, y le dije, ahora igual en la pausa de publicidad del programa aparece un anuncio de unos bancos. Dice, hombre, claro, porque les interesa. Digo, ¿cómo que les interesa? Dice, siempre, y si les interesa anunciarse en tu programa, lo ve mucha gente, entonces pues ya les va bien también anunciarse ahí. Digo, hombre, ya, pero es contradictorio, ¿no? Que nosotros estemos haciendo ahora un programa crítico con la banca y que cuando llegue la publicidad la banca financie un poco el programa. Dice, no te engañes. Dice, esto del sistema está muy bien montado. Dice, porque cuando nosotros estábamos en la universidad, en el franquismo, yo era profesor y era un profesor, bueno, con una tendencia claramente de izquierdas. Y en la Complutense también estaba, por ejemplo, Aranguren, que también era un profesor de izquierdas. Y había gente que se preguntaba, ¿y cómo puede ser que el franquismo permita tener a estos profesores de izquierdas en la Complutense? Y yo siempre les decía, es que nosotros somos la tapa de la olla. La tapa de la olla. Hay tanta presión en la olla que el sistema necesita una tapa que se levante y que salga el vapor. Lo que pasa es que yo creo que aquí algunos se han olvidado de levantar la tapa de la olla y la olla está a punto de reventar. Y otra vez no sé si he contestado tu pregunta, pero... Bien, tengo unas imágenes aquí. No tengo imágenes, pero sí que me interesaba preguntarte por esto. Es decir, en tu programa utilizas el recurso, y yo creo que eres de los primeros que lo hace de una manera exhaustiva, que es un recurso que tiene el periodismo a mano a día de hoy, es que inmediatamente se puede tener un coeficiente mucho mayor de certificación de la realidad, de lo que ha sucedido, de lo que sucederá, de lo que está sucediendo a través de las redes. Es decir, nosotros podemos estar aquí, nosotros o cualquier otra persona, charlando ahora y dar algunos datos y la gente que está escuchando, o nosotros en el momento en que escuchamos, podemos teclear y saber si lo que se nos está diciendo responde a la realidad o no, si existe esa realidad o existe esa realidad de otra manera, de qué otra manera se puede contar esa realidad. Y tú has llevado eso al programa con la posibilidad de certificación, ¿no? Que tiene por un lado el prestigio que tiene en estos momentos la red como vía de escape y como vía de denuncia, como decías, pero que también dentro de esa perversidad de la que hablabas, pues en muchos casos no se trata de otra cosa que de empresas privadas que están tratando de captar un poco nuevas formas de hacer publicidad y de llevar a aquel que tiene unos intereses que gracias a las redes se conocen, pues una publicidad mucho más directa y eficiente. Sin embargo, me parece que es un gran hallazgo, ¿no? ¿Cómo evalúas tú la irrupción de Internet y de esta otra manera de conocer y de certificar la realidad con respecto del periodismo más clásico, que el periodismo era quien ostentaba ese derecho? Para responder la pregunta, vamos a hacer una pregunta antes al auditorio. ¿Cuántos de los que estáis aquí, a ver si hay alguno, ha tuiteado algo de lo que hemos dicho hasta ahora? Mira, aquí hay 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Esto antes era impensable.
O sea, ahora mismo ya hay un mensaje en la red pues que está diciendo pues que yo estoy aquí, que estoy diciendo no sé qué de las eléctricas, que me he metido con Iberdrola, que bueno... cosa que también a veces te tiene que llevar a ir con un poco de cuidado. Yo no me aplico mucho lo del cuidado, pero sí, esto es una realidad que yo creo que hay que dimensionarla. A nosotros, por ejemplo, que seguramente fuimos, si no el primero de los primeros programas que empezó a utilizar el hashtag como etiqueta del programa y animábamos a los espectadores a que jugasen con ese hashtag durante el programa y que lo comentasen, pues nos ayudó mucho la red. Nos ayudó mucho la red porque era un momento en el que el programa no tenía la audiencia que tiene ahora, estoy hablando de hace unos 3 años, y en cambio nosotros ya empezamos ahí como a ver qué pasaba. Recuerdo que la primera vez que lo utilizamos fue precisamente para solicitar a través de internet, de la red de Twitter, una entrevista con Rajoy y con Rubalcaba. Era para las elecciones del año 2011. Y nada, yo era un domingo por la tarde y llamé a uno de los coordinadores de guión y estaba todo muy improvisado, Aquello de decir, oye, y lo colgamos esto en Twitter y le pedimos que la gente lo mueva y... Ah, pues sí. Oye, ¿qué ponemos en el hashtag? Era todo aquello experimental, No teníamos ni idea de un poco ni de lo que hacíamos. Dijimos, bueno, pues ponemos Rajoy y Rubalcaba en Salvados, todo junto. Bueno, Rajoy, no sé, al final cambiamos, dijimos, no, Rubalcaba y Rajoy, no sé. Al final nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, pues lanzamos esto. Y claro, al fue lanzarlo en un momento en que, ya insisto, las redes tampoco tenían el asentamiento que tienen ahora, ni el programa tampoco, y eso se convierte en trending topic en nada. En 5 minutos vemos que y está arriba del todo, lo más comentado de la noche, lo más comentado del día, y al día siguiente de un programa que había visto un porcentaje de espectadores, que no recuerdo cuál fue, pero que podía ser un 7, un 8%, de golpe y porrazo se convierte en noticia. Como en la red había sido noticia, pasa a ser noticia en los medios. ¿Por qué? Porque la red en aquel momento interesaba mucho a los periodistas, que a veces vivimos en un mundo muy endogámico, hay que hacer un poco de autocrítica nuestra, y entonces parece que lo que nos interesa a nosotros le tiene que interesar a todo el mundo. Entonces se convirtió en noticia que Salvados había hecho un llamamiento a Rubalcaba y Rajoy para participar en el programa y ser entrevistados en el programa. Y además a eso se le añadió que Rubalcaba a las 12 de la noche contestó y dijo que él aceptaba el reto. Aún más noticia, porque un candidato de golpe y porrazo a través de la red responde que sí a hacer una entrevista. Bueno, todo esto a nosotros nos hizo darnos cuenta de lo potente que podía ser esa herramienta, y ya no abandonamos a partir de ese momento el hashtag ni la posibilidad, que es algo que para mí es muy útil, de ver cómo el espectador está recibiendo el programa minuto a minuto, segundo a segundo. O sea, tú ahí ves claramente lo que está gustando, lo que no está gustando, lo que está generando polémica. O sea, cuando acaba el programa tú ya te has hecho una composición de lugar de por dónde te van a caer las hostias al día siguiente. Entonces eso va bien. Y al hacerte esa composición de lugar, yo creo que simplemente con eso ya es muy útil. Si además eso sirve para que más espectadores se puedan conectar al programa, porque yo creo que con la red o con el seguimiento de Twitter que se hace del programa, hemos conseguido una cosa que ya cuesta mucho que pase en televisión, y es que el espectador se siente a una hora concreta delante de la tele de su casa a ver el programa, o delante de la pantalla del ordenador. Ahora mismo ver un programa de televisión lo puedes hacer un poco cuando quieras. El programa lo pueden dar el domingo o el lunes o el martes, que tú lo verás el fin de semana que viene o al día siguiente, o en un rato en la oficina cuando se ha despistado el jefe, que te bajas y te pones a ver allí un programa. Y con Salvados ha pasado una cosa, que hay mucha gente que quiere ver el programa por hacer al instante, in situ, en el momento, ese seguimiento que también hay por la red. O sea, es lo que algunos llaman lo de la doble pantalla, de estar viendo la tele y a la vez tuiteándola y comentándola con no sé cuánta gente a la vez, pero eso ha hecho recuperar
una tradición casi de los 80 o de los 90 de ver la tele en familia, haciendo un poco luego de debate en casa, que luego ese programa se convierta en debate en el bar, en la oficina, en el colegio. A nosotros nos llegan muchísimos mensajes los lunes y los martes de institutos, de colegios, de universidades que están poniendo el programa en clase, y un poco que haya servido para eso la red, para mí ya me reconcilia con la red y con todo lo malo que también tiene la red, que también tiene cosas malas. Tiene el anonimato, tiene esa capacidad de insultarte a la cara sin ningún tipo de, bueno, pues eso, de tapujo, porque nadie le ampara el anonimato, y además a ti te llega el mensaje y esa persona lo sabe, y ahí pues te tienes que ir haciendo cada vez la piel más gruesa para intentar un poco desbrozar y elegir el grano entre la paja. Y sobre todo también relativizar. Yo creo que a veces nos cuesta un poco eso de relativizar. Pensamos que lo que está pasando en ese momento en Twitter es la hostia, ser trending topic en ese momento, vamos, madre mía, todo el mundo está hablando de esto, qué importantes somos. Y al día siguiente bajas y te vas al mercado de Cornellá y nadie te dice nada ni de Twitter, ni del trending topic, ni del hashtag, ni de nada. ¿Por qué? Porque en la red no está todo el mundo. O sea, nos guste más o menos, aquí hemos hecho ahora mismo una encuesta muy científica y han salido pues 8 personas entre, no sé, ¿cuántos debemos ser? 200 o 200 según la Guardia Urbana, 500.000 según la COPE. Y entonces, cuando uno se da cuenta que nada es tan importante y que hay que relativizarlo, pues bueno, eso te ayuda. Es que lo de Twitter, tú imagínate Twitter que se pudiese llevar a la práctica, pero a la práctica no a través de la red, sino que todo el mundo pudiese opinar de ti a la cara. O sea, tú vas por la calle, vas andando por la calle y te vas cruzando con gente que te va diciendo, qué feo, pues ha echado barriga, hostia, al 4 ojos. Ah, pues a mí me cae bien. O sea, tú imagínate eso en la vida. O sea, es un infierno. Entonces hay que intentar relativizar un poco y decir, oye, esto es un microcosmos. Yo creo que puede ir creciendo. Es verdad que cada vez habrá más gente conectada, pero hay que relativizarlo y también eso, un poco cuando caen las hostias, que caen, pues decir, oye, pues habrá que tomar nota, pero tampoco nos vamos a hacer aquí el harakiri por todo lo que están diciendo. Vale, una última pregunta y luego abrimos un turno de preguntas hacia el público. En el turno de preguntas yo dejaré un plasma, entonces ya os apañáis con el plasma, porque esto es lo que se lleva ahora, o sea... Ya avisé que íbamos con una agenda apretada y para no interrumpir todo el proceso, pues vamos a ir rápido. La pregunta tiene que ver precisamente con el programa sobre el 23F. Sí, yo creo que para mucha gente ha sido... Yo creo que la gente del mundillo audiovisual probablemente ha agradecido un programa así, tener la valentía, ver algo diferente, algo que ya estaba hecho pero que no se había hecho, y que para hacerlo además no basta con tener la idea, sino que además de tener la idea hay que buscar el argumento más adecuado, ¿no? Ya sea una invasión de extraterrestres o el viaje a la Luna. Hay que encontrar un argumento verdadero que admita por la fortaleza que tiene ese discurso. A mí me gustaría que nos dieras unas pinceladas de cómo se gesta un proyecto así, cómo se convence a esos directivos que creen que no son elitistas. Un poco podemos también entender estas cosas de las que hablaba antes. Nosotros presentamos Operación Palas a la cadena bueno, si lo emitimos en febrero ya hace 3 años y medio. 3 años y medio que teníamos ya la idea, que teníamos la escaleta, la sinopsis, el argumento, todo. Estaba todo ya para meterlo en carretera y vamos a ponernos a trabajar en ello. Y la cadena nos dijo que no,
que no veía el proyecto, que además le parecía carísimo y que lo dejaban en un cajón y ahí se quedó, ahí se quedó.